Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. De los primeros discípulos de Jesús, ¿sí? Dice, el siguiente día, versículo 35, otra vez estaba Juan, ese era Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, ¿qué les dijo a ellos? He aquí el Cordero de Dios. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué buscáis? ¿Ah? Los discípulos vinieron de Juan y le dijeron, ay, ahí va el Cordero de Dios, miren, ahí va, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? ¿Qué buscan? ¿Ah? Y dice después, ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan. Y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, ¿hemos hallado a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo, y Cristo quiere decir el ungido. Y le trajo a Jesús, ¿verdad? Que quiere decir el Salvador. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Piedra o Pedro, ¿verdad? Entonces viene y les presentan, ¿verdad? Al Cordero de Dios. Le dice Juan, ese es. Y Jesús les dice, bueno, ¿qué buscan? ¿Me quieren seguir? ¿Verdad? Le dice, ¿dónde moras? ¿verdad? Y va y los lleva a ese lugar, ¿sí? Entonces, todos tenemos la oportunidad siempre en el mundo de acercarnos a Dios, ¿sí? Dice Isaías, acompáñenme allá, por favor. Isaías, ahorita regresamos a esta porción. 53, versículo 1. Dice, ¿ya lo tienen? Isaías 53, 1. ¿Ah? Vamos a ver, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, verdad? O mensaje, quiere decir ahí la palabra original, o revelación, o doctrina, o enseñanza, ¿sí? Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? O sea, ¿quién ha creído este mensaje? Es decir, no todos van a creer el mensaje de Cristo. Quisiéramos que todos lo creyeran, lo siguieran, sin embargo tenemos que hablarlo a todos, ¿sí? Entonces tenemos nosotros que transmitir este mensaje. Dice el versículo que sigue, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni qué dice, hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, ¿verdad? O sea, Cristo vino a salvarnos, vino con ese plan, pero él se despojó y se hizo ¿qué? Carne, se hizo hombre, ¿sí? Y Dios tuvo el plan de, dice, que no sea atractivo aún, sino solo a través de los ojos de la fe, solo para aquel que cree, para que fuera accesible a todos, ¿sí? No nada más a unos cuantos, ¿verdad? Porque normalmente en el mundo, aquí en donde vivimos, es más atractivo lo que se ve bien, ¿verdad? Que lo que no se ve. O sea, así es en el mundo, ¿verdad? Las casas, los coches, todo gira en torno al aspecto exterior.
Pero Dios puso de esta manera al Salvador para que todos tuviéramos acceso y fe, ¿sí? Fe a Él, que con los ojos de la fe podamos acercarnos, ¿sí? Ese es el mensaje, ¿verdad? Para nosotros y para darle a otros que conozcan al Salvador. Ese es el anuncio, que alguien vino a pagar por nuestros pecados. Dice el siguiente versículo, para que le deseemos. Dice, despreciado, ¿sí? Es decir, en poca estima, y desechado, o sea, que no lo querían oír entre los hombres. ¿Cómo fue Jesús? Despreciado y desechado entre los hombres, ¿sí? O sea, iba a haber un rechazo hacia Jesús. Varón de dolores, ¿verdad? Esa palabra dolores quiere decir angustia, tristeza, ¿sí? Desesperación, ¿verdad? Varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? O sea, tenía por experiencia propia, lo aprendió el quebranto. Entonces, toda esta porción nos habla de la obra que Cristo vino a hacer por nosotros, experimentado en quebranto, es decir, en dolores, sufrimientos, enfermedades, ¿verdad? Así que si nosotros decimos, pues yo he sufrido, he tenido esto, pues hay alguien más experimentado, ¿verdad? Que nosotros, que es nuestro Salvador, y que nos puede y nos quiere a nosotros salvar y nos quiere a nosotros ayudar, ¿sí? Y quiere cargar con ello. Dice, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, o sea, lo tuvimos en poca estima y no lo estimamos, ¿sí? A pesar de sus cualidades. Ciertamente llevó, ¿qué llevó? Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿verdad? Esa palabra llevó, dice que cargó, ¿sí? Cargó todas nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestra maldad, ¿sí? Para reconciliarnos con Dios, con el Padre. Ese es el mensaje. Si nosotros le hablamos a alguien más, tenemos que decirle, pues, necesitas tú acercarte a Cristo, porque Él quiere perdonar tus pecados, quiere quitarte eso, quiere salvarte, ¿sí? Y por eso lo hizo a través de la cruz, lo hizo a través de venir y pagar por nosotros. Dice, escondimos de su rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido, ¿verdad? Es decir, por alguien que herida de muerte, quiere decir esa palabra de Dios, y abatido, ¿verdad? ¿Cuántos se han sentido abatidos, angustiados, desesperados? ¿Verdad que todos en algún momento decir, Señor, ¿qué? ¿Sí? Y Dios viene a quitar todo eso, mas Él, dice el versículo que sigue, herido, ¿sí? Es decir, quebrantado, humillado, fue por todas nuestras rebeliones, ¿verdad? Toda nuestra maldad, nuestra culpa, nuestro castigo, molido, ¿verdad? Es algo que desmenuzan, o sea, que lo trituran, ¿verdad? O sea, de esa manera Cristo fue molido ¿por qué? Por nuestros pecados, ¿sí? Perversidad, maldad, delito, pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados o sanados, ¿sí? Entonces, sobre Él el castigo de nuestra paz, adelante, adelante familia, dice. El castigo de nuestra paz, ¿sí? Fue sobre Él. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros merecíamos, ¿qué? La muerte, exactamente, merecíamos castigo, ¿verdad? Porque todo el que peca merece castigo. La consecuencia del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, el mensaje es que Cristo vino a morir por nosotros y vino a llevar todos nuestros pecados, nuestra maldad, pero Él se puso en nuestro lugar, pagó por nosotros. O sea, Dios, como es justo, tenía que castigar a alguien, ¿verdad? A veces decimos,
pues la salvación para nosotros, el creer en Dios es gratis. Pues para nosotros sí, pero para él no le fue gratis. Él dio su vida, dio todo, ¿sí? Entonces, como Dios es un Dios justo, tenía que poner a ese cordero. Antes ponían a un corderito, ¿verdad?, para expiación de pecados, para quitar la culpa, lo degollaban y rociaban su sangre. Entonces al derramar esa sangre, los pecados eran cubiertos, ¿sí? Ahora el Cordero de Dios, ¿sí?, que es Jesús, ha hecho lo mismo. Él pagó por nosotros, nos hizo inocentes, ¿verdad?, porque Él se atribuyó eso, y Dios descargó su ira sobre Él, ¿verdad? Dice, seguimos leyendo, todos nosotros nos descarriamos, o sea, nos apartamos, ¿como qué? Ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿verdad que sí? ¿Cuántos nos hemos apartado muchas veces? Yo también, ¿verdad? Agarramos nuestro rumbo y de repente así como que, ay, ¿qué pasó? ¿Para dónde, verdad? Decimos, nos descarriamos, ¿sí? Porque las ovejas necesitan, ¿qué? Un pastor, necesitan ser guiadas. Porque si tú las dejas solas, se van, ¿sí? Entonces dice que como ovejas nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, o sea, arremetió, ¿verdad? Cargó contra él, ¿verdad? En él el pecado de todos nosotros. Muy bien, angustiado él y afligido, ¿qué dice? No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel, y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo ¿qué? Engaño en su boca. O sea, fue inocente, ¿verdad? Y pagó por nosotros. Pero el misterio está en que como Dios vino, ¿verdad?, en forma de su Hijo, se hizo carne, porque tenía que pagar a alguien como hombre, ¿verdad? Porque Él fácilmente hubiera dicho, pues ya les perdono y ya estuvo. Pero como Él es justo, tenía que haber una retribución. Romanos 3, 21 al 26, ¿sí? ¿Cuántos han oído que le han dicho a alguien, alguien les haya dicho, pues yo soy muy bueno, ¿sí? ¿Sí han oído, verdad? Yo también decía que era muy bueno. Si yo no me porto mal, si yo estoy tranquilo, soy buen hijo, soy, ¿verdad? Pero eso no nos califica para poder entrar delante de Dios. Lo que nos califica es la fe, ¿sí? Y dice Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, 3:21, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Esa palabra destituidos quiere decir quedarse cortos, quiere decir en el original deficiente, o sea que no es como decimos, no me alcanzó, no le llegué, ¿verdad? Como cuando terminamos la quincena, no le llegué, ¿verdad? Le rasqué, ¿verdad? O sea, no alcanzamos a poder, por nuestra propia justicia, a poder entrar en esa salvación que Dios quiere, ¿sí? Por eso dice que están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados o considerados inocentes gratuitamente por su gracia mediante la redención, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué quiere decir esa palabra redención? Tan. Oímos mucho, ¿verdad?, que somos redimidos, justificados, pero ¿qué quiere decir redención? Ser perdonados, rescatados, ¿sí? Dice, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Eso quiere decir
rescatar al que estaba esclavo, ¿sí? Mediante un precio, ¿sí? Por eso decimos que Cristo es nuestro Redentor, porque Él nos rescató de la esclavitud del pecado por un precio, ¿sí? No nada más que nos perdonó, ¿verdad? Ahora nosotros decimos otros, pues te perdono y ya, ¿verdad? Pero a Cristo le costó un precio, un costo, ¿sí? Entonces eso quiere decir redención. Dice que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación, ¿sí? Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 6:23, tres porciones más. Romanos 6:23. Versículo 23. A ver, ¿quién lo lee? Los chicos. Dádiva, ¿ah? Así es. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Dice ahí que la palabra paga viene del salario que le daban a los soldados, a los jornaleros, perdón. Entonces les daban esa cantidad. Es como a alguien que es asalariado, le dan una cantidad, entonces por lo que trabajó. Entonces por el pecado tú tienes una recompensa, que esa es la paga, ¿verdad? Por eso dice que tu paga o mi paga también es muerte, ¿verdad? Por el pecado, ¿sí? Pero después dice, más la dádiva o el don de Dios o la gracia de Dios es que vida eterna, ¿sí? No vida nada más para este momento, sino vida eterna, ¿sí? Es decir, hay vida después de aquí. Aquí no se acaba, ¿verdad? ¿Cuántos años podemos vivir aquí? 70 quizá, esperemos que más, no sé, 80. Ahora ya ha subido hasta 90, ya como que el índice se ha ido más arriba. Pero después de esta vida se acaba y vemos a los hijos y todo y se va todo rapidísimo, ¿sí? Entonces queremos nosotros y debemos atender a esto, porque después nos espera una vida después de la muerte, y lo hemos escuchado mucho, pero tenemos que estar atentos a ese mensaje para vivir por Él, para vivir para Dios, para aprovechar nuestro tiempo aquí en la tierra, para acercarnos a Dios, para conocer a Dios, para vivir, porque podemos decir, pues yo ya lo he escuchado, ¿verdad? Pero viene el mensaje y va como teléfono descompuesto, y de repente, pues ya lo escuché, lo sé, pero pues ya no sé cómo iba. Y Dios quiere que lo hagamos, Dios quiere que vivamos de esta manera. Dice Juan 3:16, es un versículo muy famoso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 3:16, ¿verdad? 16. Entonces, Cristo padeció, sufrió, murió por nosotros, se entregó totalmente por nosotros, ¿sí? Y Dios dio a su Hijo, porque quería salvarnos, ¿sí? Y ese es el mensaje que a veces pareciera muy sencillo, que Dios vino en carne, ¿sí? Lo crucificaron, murió, resucitó, ¿verdad? Se fue al cielo y un día va a regresar por nosotros, por los que hayamos creído y permanecido, ¿verdad? Parece muy sencillo el mensaje, pero como dice Isaías, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Verdad? O sea, ¿quién? No todos creen al anuncio. Es nuestra responsabilidad hablar ese mensaje, vivir por ese mensaje, ¿verdad? Que otros conozcan a Dios. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios o estamos en su presencia, decimos, híjole, qué
qué hermoso es estar delante de Dios, ¿verdad? ¿Cómo necesitamos nosotros hablarle a otros para que también puedan disfrutar de esa libertad? Hay gente que está sufriendo por dentro, está sufriendo por el pecado, por la maldad, y a veces no nos damos cuenta. Pero si tenemos ese discernimiento de Dios, decimos, necesitan el mensaje, ¿sí? El mensaje de Cristo, ¿sí? Un mensaje que no va a ser fácil recibirlo en este sentido, porque tienen que creerlo con toda su vida, con todo su corazón, ¿sí? Porque aunque la salvación es gratis, seguir a Cristo nos cuesta todo, nos cuesta mucho. Obedecerle, adaptar nuestra vida a lo que Él dice en su palabra, ¿verdad? Todo está escrito en la Escritura. Entonces, enseñarle a nuestros hijos para que vayan por ese camino, ¿verdad? Es un constante estar ahí, ¿sí? Insistiéndoles. Primera de Timoteo 3:16 dice, el mensaje de Dios, el misterio de la piedad, dice, e indiscutiblemente, primera de Timoteo 3:16, me espero para que... Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, y luego ¿qué pasó? Creído en el mundo y recibido arriba en gloria, ¿verdad? Ese es nuestro mensaje, que nos reconciliemos, ¿sí?, con Dios primeramente nosotros, y una vez que nos hemos reconciliado con Dios, ser instrumento para reconciliar a otros, ¿verdad? Porque si no van a tener muerte eterna, ¿sí? O vamos al cielo o vamos al infierno, no hay de otra, no hay a la mitad, ¿verdad? Solo hay cielo y solo hay infierno, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerlo, ¿sí? Marcos, por último, 1:14 al 15. Marcos. Ahora, ¿cómo vamos a presentar el mensaje? No lo vamos a presentar de una manera agresiva, ¿verdad? Lo vamos a presentar como Dios nos los presentó a nosotros, con amor, pero con firmeza, ¿sí? Dios se acerca a nosotros con amor, nosotros reconocemos nuestra condición de pecado y entonces nos arrepentimos de ella, y entonces nos acercamos a Dios, ¿sí? Dice Marcos 1:14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, estaba empezando su ministerio Jesús, predicando el evangelio ¿de qué? Del reino, del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y ¿qué? Creed en el evangelio, ¿sí? ¿Alguien sabe qué quiere decir evangelio? Buenas noticias, el buen mensaje, ¿verdad? Las buenas nuevas, ¿sí? Entonces dice, creed en las buenas noticias del reino de Dios, ¿sí? Dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, es lo primero que Cristo, o sea, el mensaje es arrepentíos, ¿verdad? ¿De qué? De nuestra condición de pecado, ¿verdad? Dice arrepentíos, ¿sí? Que quiere decir esa palabra, pensar diferente, reconsiderar moralmente, sentirnos compungidos, ¿verdad? O sea, algo pasa en nuestro interior que decimos, estoy haciendo las cosas mal. ¿Cuántos se han arrepentido alguna vez de algo que han hecho? ¿Va? A veces nos da remordimiento nada más. Ay, me sentí tantito mal y ya. Pero lo sigo haciendo, ¿va? Eso es remordimiento. Pero el arrepentimiento es que hay una convicción tal que te sientes tú mal, miserable en un sentido, y dices, o sea, ¿cómo pude yo comportarme de esta manera? Entonces hay un cambio, ¿verdad? Porque tú no quieres ser el mismo, quieres ser diferente, ¿verdad?
Entonces ese es el arrepentimiento, lo que compunge nuestro ser y nos lleva a actuar. No solo que nos sentimos tantito mal y luego, pues ya se me bajó, me relajé, me divertí y ya estuvo, ¿verdad? Entonces siempre nos tenemos que estar arrepintiendo, ¿verdad? Llegamos a Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados cuando le conocemos, pero es constante que tenemos nosotros que pedir perdón a Dios, porque nos seguimos equivocando, porque somos humanos, es lo natural en nosotros. Entonces pedimos perdón al Señor. Y dice después, creed, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tener fe, tener confianza en el Evangelio, en las buenas noticias, ¿verdad? Creed en el Evangelio. Primera de Juan 1, 8 al 9. Primera de Juan, ¿sí? Entonces dice que todos somos, ¿qué? Todos pecamos, ¿verdad? Dice en otra porción que si alguno dice que no ha pecado, el tal es mentiroso, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que entender el buen mensaje, ¿sí? El mensaje de las buenas nuevas, perdón. Dice Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Pero después nos dice cómo podemos nosotros hacerle. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora hay algo aquí muy importante que más adelante vamos a hablar, que lo que sucede en nuestro interior es que nacemos de nuevo, ¿sí? ¿Cómo es que nacemos de nuevo? Pues no salimos otra vez del vientre, ¿verdad? Espiritualmente estábamos muertos antes de conocer a Cristo, porque la consecuencia del pecado era muerte. Entonces, al arrepentirnos y Dios venir a nuestra vida, lo que pasa en nosotros, hay vida. Es decir, espiritualmente comenzamos a vivir y nacemos a esa nueva vida, ¿sí? El que nada más tiene remordimiento no nace nuevo, pero el que tiene un verdadero arrepentimiento, la obra que Cristo hizo en la cruz sucede en su interior, ¿sí? Y Él cambia el corazón y Él transforma nuestro interior. Entonces, lo que antes deseábamos hacer el mal, ahora comenzamos a desear hacer la justicia, ¿verdad? Y a veces nos dicen, ¿qué te pasó? O te dicen, pues ese está loco, ¿por qué? No le gusta esto, no le gusta el otro, no le gusta. Bueno, pues ya no me gusta, ¿verdad? Ya no nace de mí nace querer hacer lo recto, de mí nace querer ser un buen padre, de mí nace querer ser un buen esposo, de mí nace querer, o sea, sale ahora amor, antes salía más enojo y odio y otras cosas, ¿verdad? Entonces, ahora nacemos de nuevo, ¿sí? Y eso es muy importante. Luego vamos a hablar todo un tema de esto, pero necesitamos nosotros entender que estábamos muertos espiritualmente y ahora tenemos ¿qué? Vida, ¿sí? Hay un nuevo nacimiento que cambia nuestra naturaleza, que era de pecado, a nuestra naturaleza ahora que es de justicia. Y aquí donde dice si confesamos, no nada más habla de hablarlo, habla de alguien que está tan compungido, la palabra viene de ahí, que tiene, ¿se acuerdan de esa historia del publicano y el fariseo, donde está el fariseo diciendo, ay, gracias Señor, porque yo no soy casi como estos, y mira todo lo que yo hago bien, y va presumiendo ahí, yo he hecho tanto, yo hago tanto, y ayuno y todo, no soy como este publicano, ¿verdad? Y el otro pobre ahí estaba, sé propicio a mí, porque soy pecador, o sea, estaba reconociendo su necesidad. A eso se refiere esa palabra, ¿sí? Alguien que está compungido de corazón, ¿sí? y se arrepiente. Ahora, ¿quién convence de pecado nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿Verdad que nosotros no podemos convencer? Yo he querido convencer a mi esposa y a veces no la puedo convencer, ¿va? Oye a mí, pero me dice, tú estás mal en esto. No, yo estoy bien. No, tú estás mal. No, yo estoy, ¿verdad? Y luego digo, es verdad, yo estoy mal. ¿Verdad que sí? Pero mientras yo le decía, no es verdad, Ella siempre, ¿qué? No siempre, pero bueno, muchas veces, casi siempre, vamos a dejarlo en un casi, ¿no? Pero es eso, ¿sí? Que nos podamos arrepentir verdaderamente,
¿sí? Y entonces pasa algo en nuestro interior que queremos ser transformados, ¿sí? Para eso nosotros nos acercamos a Dios, para vivir esa vida que Él quiere. Dice Lucas 18:11, dice: el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no hizo como los otros, ¿verdad? Como mi esposa o mi esposa. 18:11, como los otros hombres, y empieza todavía a decirles, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros, ¿verdad? Ni aún como este publicano, ¿verdad? ¿Cuántos se han comparado, verdad? Que sí, dice, no soy tan malo, ¿verdad? Yo soy más bueno, aquel es más malo que yo. Hay peores, ¿verdad? O sea, mi amor, te tocó algo bien, o sea, no te pongas exigente, ¿verdad? Hay peores, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos dice, así actuaba el fariseo, dice: ladrones, adúlteros, ni aún como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería, dice, ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, o sea, el publicano, antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos decir: yo no soy tan malo, yo no tengo tanto un pecadillo, yo soy mentirosillo, yo soy ¿verdad? ¿Cómo decimos? Pecadillo blanco, ¿no? Pero no, nuestra actitud tiene que ser como la del publicano, siempre, ¿sí? Reconocer nuestras faltas. Y mientras más nos acercamos a Dios, como Dios es un Dios santo, más en nuestro interior nos sentimos mal cuando actuamos mal, porque esa vida en nosotros, ¿verdad? Porque si nos alejamos de Dios, ¿qué pasa con nuestra conciencia? Como que se cauteriza, ¿verdad? De repente dices: no, ya damos oídos sordos, ¿verdad? No, o sea, no, ya no veo, ya no estuvo tan mal, ¿verdad? Pero cuando nos vamos acercando a la vida de Dios, a la justicia de Dios, como yo veo más errores en mí que antes, yo digo: ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque te acercas a la luz, yo no. O sea, antes yo no veía tantos errores en mí, ¿va? Ahora me acerco a la luz, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando prendes la luz en la cocina? Salen las cucarachillas, ¿verdad? Tú le prendes y ¿cómo salen? ¿Sí o no? En las mejores familias hay cucarachas. Por no decir que en todas, ¿verdad? Pero ahí están, ¿verdad? Escondidas. Y pasa lo mismo con las cosas en nuestra vida. Mientras más nos acerquemos a Dios, Dios va a venir, ¿sí? Y nos va a marcar. No solo de primera instancia, cuando llegamos Él va a decir: fallo, tal cosa, ¿verdad? Y Él es muy amoroso y va a llegar ¿verdad? Pero con firmeza también. Y Dios va a decir: ya te dije que, ¿sí? No trates así a tu esposa, no trates así a tu hijo, no hagas esto, no hagas el otro, ¿verdad? O sea, quiere cambiar que nuestro interior. Entonces, esas son las buenas noticias que nosotros tenemos que hemos recibido o tenemos que recibir y tenemos que transmitirlas, ¿verdad? Que hay un Salvador, que hay una esperanza, que hay una vida eterna, ¿verdad? A veces podemos nosotros decir: hijo, ¿cómo le digo? Pero ahí en la necesidad de alguien tú dices: pues Cristo quiere hacer algo en tu vida, ¿sí? Pero ¿cuál es lo que tienes que hacer? Pues reconocer tu condición. Eso es reconocer nuestro pecado, nuestra necesidad de Él, reconocer, ¿sí? Que le necesitamos. Por último, vamos a hacer algo. A ver, te voy a decir un mensaje.
ya está el mensaje. Ahí está el mensaje que está llegando. Ahí va el teléfono descompuesto. Ya como lo dijo. Ahí vaya, ¿sí? Rápido. ¿Qué fue, Jared? Está bien, pero ven cómo se descompone el mensaje. Fácilmente, si no tenemos claro cuál es el mensaje, se diluye, ¿verdad? Se relaja. Nosotros lo relajamos en nuestra propia vida, en nuestra familia y para con otros. Entonces ya no lo tomamos tal cual. Entonces la clave de todo es poner atención siempre al mensaje, ¿verdad? Cuando te dan una instrucción o le damos a los hijos, ¿qué le decimos? Hazlo así, ¿verdad? Me gusta a mí que lo hagas de esta manera. Y si no lo hace así, o te dices, es que no te entendí, es que no lo oí bien, es que... Y muchos pretextos, ¿verdad? Entonces Dios por eso quiere venir y hablarnos, nos habla claramente, pero ¿quién tiene que poner atención al mensaje? Nosotros. Porque si no ponemos atención al mensaje, sí lo quiero hacer, pero ¿qué tengo que hacer? Sí lo quiero hacer, pero ¿cómo le hago? Sí lo quiero hacer. Entonces todo lo que Cristo hizo por nosotros, que murió, que sufrió, que padeció, que eso debería constriñir, ¿verdad?, nuestra vida de agradecimiento, de temor de Dios y de decir, Señor, ¿cómo pagaste de esta manera por nosotros? O sea, ¿cuál gracia no merecíamos, verdad? Cómo me encantan los himnos, porque son canciones que hablan siempre de la cruz, siempre de la obra de Cristo, siempre de lo que Dios hizo, ¿no? Entonces necesitamos nosotros atender al mensaje, ¿sí? Tal y como es, ¿sí? Entonces nos ponemos de pie, vamos a orar un momentito, ya para terminar. ¿Quiénes tenemos la responsabilidad de llevar ese mensaje? Todos nosotros, ¿verdad? Que ese mensaje nos cambie a nosotros, ¿sí? En la obra de Cristo, en ese nuevo nacimiento, y poderla llevar a otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque entendemos que tú quieres seguir trabajando en nuestra vida, Señor. Y hoy que estamos aquí en esta segunda reunión en este lugar, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ir hacia adelante, Señor, y a poder llevar este mensaje como tus hijos, Señor, como, Señor, tus siervos y como esos hijos que te obedecen a ti y que aplican, Señor, esa verdad a sus vidas, porque este mensaje es tu verdad, Señor. Ven sobre cada uno de nosotros, convéncenos, Señor, de pecado, convéncenos en este día. Si hay cosas en nuestra vida que tienen que ser transformadas, que las hay en todos nosotros, lo entendemos así, Señor. Ayúdanos con esas cosas que tú quieres cambiar de nosotros, Señor, y que exista ese nuevo nacimiento en nuestro interior, Señor. Y si en alguno de este lugar no lo hay, Señor, pueda brotar ese nuevo nacimiento, Señor, por acercarnos a ti, por reconocer como el publicano nuestra condición, Señor, porque es un mensaje que cambia nuestra vida, es un mensaje que cambia nuestro interior, es un mensaje que nos hace vivir agradecidos, que nos hace vivir compungidos, Señor, Padre, por agradarte a ti, por vivir para ti, Señor. Yo bendigo a cada uno en este lugar, Señor. Ayúdanos. Ven sobre nuestra vida en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, oramos en este momento. Oramos, Señor, que puedas venir, Señor, sobre nosotros. Ven en el nombre de Jesús. Hay un momento, ora delante del Señor, tú y Dios. Lo importante es que reconozcamos. Ahí reconoce tus faltas, reconoce delante de Él. Dios le agrada cuando venimos y reconocemos delante de Él que le necesitamos. Señor, yo te necesito,
yo me humillo ante ti, Señor. En este momento, Señor, ven y límpiame de mis pecados. Ven y trae esa convicción de tu Espíritu para que yo pueda arrepentirme de todo aquello que tú quieres hacer en mí, Señor. Reconozco que como leíamos en Isaías, a veces nos desviamos, nos vamos por nuestro camino, Señor, y es fácil descarriarnos, Señor, pero yo creo que hoy tú nos haces volver a ti. Yo creo que hoy tú nos haces estar en ese camino, Señor, en Cristo Jesús, que es el centro del Evangelio, que es el centro de la salvación, que es el centro de nuestra vida. Ven sobre cada uno de nosotros, Señor, y que podamos arrepentirnos, Señor, y hacerte, Señor, de nuestra vida verdaderamente, Padre. Ven en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor. Oramos, Señor. Ven sobre nuestra vida, Padre. Oramos, Señor. Oramos, Señor. Hay un momento más. ¿Por qué no oras por el que está ahí cerca de ti? Oramos unos por otros una vez más. Ahí no nos tenemos que mover. Ahí donde estamos, Señor. Ven sobre cada uno, Señor, sobre las familias aquí representadas, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por los hijos, por los esposos, Señor, por las esposas, por todo, Señor, como familia, Señor, oramos, como familia física, Señor, y como familia en la fe, Señor, oramos, Señor, que tú vengas sobre nosotros, Señor, nos convenzas, Señor, Padre, que te necesitamos, Señor. Ya hay una necesidad en nuestro interior, por eso estamos aquí, Señor, pero en verdad, Señor, corta nuestra vida, confronta nuestra vida. Aquí estamos dispuestos. Tú no rechazas al que se humilla, tú no rechazas al que está delante de ti, Señor. Ven en el nombre de Jesús. Ven en el nombre de Jesús, Señor. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.